que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Maestros, buenas tardes. Miren con el tema de Gaby Moreno. Y así pasan los días. Quizás, Yo desesperando. que no es de ella. Y tú contestando. Se la escuchábamos a Rigo Tobar, pero tampoco es de él, de Rigo Tobar. Estás perdiendo el tiempo. Y bueno, este video se titula Octava sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Por lo que más tú quieras. Ya salieron las guías. ¿Hasta cuándo? Las guías para educación inicial es una. Para preescolar, primaria y secundaria es otra guía. Entonces yo sí les quiero comentar, sin ahondar en la guía, pues que esta octava sesión pues ya nos están pidiendo en el tercer momento de esta octava sesión que evaluemos el programa escolar de mejora continua de las escuelas y el ciclo escolar anterior, 2019-2020, la evaluación del programa escolar de mejora continua, pues fue en la séptima sesión, no fue en la octava, fue en la séptima sesión. Y ahora pues lo están pidiendo en la octava sesión, Saludos a los que se están conectando, saludos a Francisca Ramírez Sandoval, Marta Patricia R. Ordóñez, saludos, ¿cómo estás? Alma Rosa Silva, saludos. Saludos a los que se estén conectando en este video en vivo por Facebook. Acabo de terminar un video en vivo en YouTube sobre pues un informe, un documento que se publicó en Francia, París. Hoy se publicó pues acerca de dos encuestas que se aplicaron, una en el 2020 y la otra en marzo de 2021. Y ahora la UNESCO, la oficina de comunicaciones, pues manda a mi correo y al correo de todos los que contestamos esa encuesta, pues nos mandan el documento. Y el documento, pues se titula, vamos a ver, ¿cómo le pusimos aquí el documento? El documento se titula A un año del comienzo de la pandemia, y es un análisis del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación y de la Oficina Regional para la Evaluación de América Latina y de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y ese documento pues sale hoy, lo publican en Francia, París, y lo dan a conocer, pues a nivel mundial, y sobre todo a través de los correos de los que participamos en esa encuesta. Y bueno,
se los comento porque ese video que recién acabo de hacer en YouTube, en mi canal, pues también va muy relacionado con lo que nos están pidiendo en el programa escolar de mejora continua, en el análisis del programa escolar de mejora continua en esta octava sesión de consejo técnico. Entonces, pues déjenme comentarles que en esta octava sesión, aquí está, en esta octava sesión, aquí está la portada de lo que es preescolar, primaria y secundaria, y es la misma portada para educación inicial, para la guía de educación inicial. Entonces, pues en esta octava sesión nos están pidiendo, dice, queremos reflexionar sobre lo que han alcanzado y lo que falta por lograr. Hay que considerar los diversos componentes del trabajo escolar que contribuyen al logro de aprendizajes, al desarrollo armónico e integral de nuestras alumnas y alumnos y al fortalecimiento de los estados socioemocionales, tanto de los docentes como de las niñas, niños y adolescentes. Digo, tanto de los docentes como de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. Dice, nos piden valorar el cumplimiento del programa escolar de mejora continua como herramienta que permite a la escuela definir objetivos y metas encaminados a garantizar una educación de excelencia. Y eso de educación de excelencia, pues ya quedó por los suelos con esto de la pandemia. Eso de educación de excelencia, pues ya no hay nada de excelencia, ya no hay nada de excelencia. La pandemia, pues nos vino a quitar eso que se buscaba. Saludos, Denise, ¿cómo estás? Marco González, ¿cómo están? Saludos. Ivonne Mariscal, saludos. A los que se están conectando, pues bueno, pues muchos saludos. Se divide esta octava sesión, pues en tres temas o tres momentos. El primer tema es balance de la estrategia para la gestión de emociones. Creo que desde la quinta sesión ordinaria hasta la fecha, pues pidieron estrategias para trabajar la educación socioemocional con los alumnos y con las familias. Entonces nos dice en el primer tema, balance de la estrategia para la gestión de emociones. Entonces aquí se invita al colectivo, a todos los docentes, a reflexionar sobre su estrategia para la gestión de emociones. Y se supone que todos los maestros elaboraron una estrategia, en todas las escuelas elaboraron estrategias, pues para la gestión de emociones y el desarrollo de la empatía y sobre todo la resiliencia. Y esto pues se ha venido trabajando desde la quinta sesión ordinaria. Se pretende que el colectivo comparta algunas experiencias vividas al implementar su estrategia e identifique lo que ha logrado a partir de la reflexión sobre la importancia de las emociones, no solo para quienes aprenden, sino también para quien enseña, y hacer de su estrategia una herramienta permanente para el próximo ciclo escolar. Es decir, eso se va a seguir trabajando en el próximo ciclo escolar. Toda esta parte de la gestión de las emociones, pues se va a seguir trabajando en el siguiente ciclo escolar. Ya nos lo están adelantando, maestros, ya nos lo están adelantando. En el segundo tema dice, ¿cómo cerramos el ciclo escolar? Bueno, dice que hay que hacer un análisis de los resultados finales. Se centra en el análisis de los resultados de aprendizaje obtenidos por las y los estudiantes, y hay que considerar el nivel de comunicación que se tuvo, si fue comunicación constante, si fue comunicación intermitente, o bien si fue comunicación nula, nada. Entonces hay que considerar ese nivel de comunicación que tuvo, así como la información que fue posible recabar sobre lo que lograron aprender y lo que faltó consolidar. Y esta información pues es la que permitirá completar las fichas descriptivas que ya se están trabajando pues de cada uno de los alumnos. Y esas fichas descriptivas pues se empezaron a elaborar en la séptima sesión ordinaria, porque aquí en Nuevo León fue la séptima sesión ordinaria y luego una sesión extraordinaria y luego una segunda sesión extraordinaria, y ahora la próxima semana pues va a ser la octava sesión ordinaria.
Dice, ahora es momento de concluirlas para la octava sesión. Dice, es momento de concluirlas, esas fichas descriptivas de cada uno de los alumnos y del grupo en lo general. Y hay que tener presente que esa información valiosa que recibirán las y los docentes que atenderán a los alumnos en el siguiente ciclo escolar, pues la tomen en cuenta. La tomen en cuenta. En el tercer tema o el tercer momento de esta sesión, en el tercer tema o en el tercer momento de la octava sesión, pues hay que hablar sobre el programa escolar de mejora continua. Y en ese programa escolar de mejora continua, pues nos dicen que es el instrumento de mejora para la escuela. Y hay que ver del programa escolar de mejora continua cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos. Y ahí está el asunto. Cuánto avanzamos de nuestras metas y objetivos. Y ahí está el asunto. Entonces, cuando iniciamos el ciclo escolar, en la fase intensiva, que se va a terminar, nos pidieron que retomáramos el programa escolar de mejora continua del 2019 y 2020 y que lo enriqueciéramos con lo que estábamos trabajando a distancia o con estrategia Aprende en Casa. Eso fue lo que nos pidieron. Retomen el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar anterior y enriquezcanlo pues con lo que se está haciendo ahorita a distancia. Entonces, bueno, dice que hay que reflexionar sobre los objetivos y las metas planteadas en ese programa escolar de mejora continua, pues desde 2019 y 2020 que se retomó al iniciar este ciclo escolar 2020-2021. Yo le decía a alguien, es que en mi caso, los objetivos y metas planteados en el plan de intervención de la USAER, pues contemplaba acciones, estrategias, en el aula y en la escuela, y con esto de la emergencia sanitaria o de la contingencia sanitaria o como le quieran llamar, pues entonces el trabajo ya no fue ni en el aula ni en la escuela. Entonces aquellos objetivos y aquellas metas planteadas en los programas escolares de mejora continua que eran para la escuela y para el aula, pues con el programa Aprende en Casa, pues eso ya no se cumplió, de una o de otra manera ya no se cumplió. Entonces, habrá que volver a retomar el programa escolar de mejora continua, pero pues actualizándolo, pues a una atención híbrida en la escuela y en la casa, porque eso es lo que seguramente va a venir para el próximo ciclo escolar en algunas escuelas. Dice, hay que identificar los factores que influyeron para no alcanzar los objetivos y las metas en su totalidad. Si fue el caso, pues claro que sí fue el caso. No se alcanzaron en su totalidad objetivos y metas de aquel programa escolar de mejora continua, porque para este ciclo escolar se retomó el programa escolar de mejora continua del año anterior y quienes lo llevaron, tal cual, pues seguramente no alcanzaron en su totalidad los objetivos y las metas de su programa escolar de mejora continua. Dice, asimismo hay que analizar por su utilidad como instrumento para orientar las acciones de mejora, todo con la mirada puesta en el siguiente ciclo escolar y con la finalidad de identificar de qué manera las acciones del programa escolar de mejora continua pueden concretarse en el aula y en la escuela para proporcionar un servicio educativo de excelencia. Y ahí está el asunto. Yo no sé por qué insisten en proporcionar un servicio educativo de excelencia en el aula y en la escuela para el siguiente ciclo escolar, porque seguramente en muchas partes va a ser una atención o un modelo híbrido. En la escuela, en el aula y en la casa. Entonces no sabemos si en verdad algunas escuelas o muchas escuelas vayan a tener clases presenciales y a distancia. Eso es lo que no se sabe. Y aquí están pidiendo que hay que tener la mirada en el siguiente ciclo escolar para identificar de qué manera las acciones del programa escolar de mejora continua que cumplan las metas y objetivos de este programa, pues se concreten en el aula y en la escuela para proporcionar un servicio educativo de excelencia. Y eso, maestros, pues está en chino. Saludos, Jaime Romero, ¿cómo estás?
Eh, Vamos a ver qué más está conectando por aquí. Bueno, pues qué rollo con esto. Dice, maestras y maestros, confiamos en que la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar resulte en beneficio de la labor que día a día desarrollan con las niñas, niños y adolescentes de todas las regiones y comunidades de nuestro país. Y ahí está el problema, maestros, ahí está el problema. Que de acuerdo a la información de la UNESCO, de esa encuesta, segunda encuesta que se aplicó en marzo de 2021, pues muchos países, pues no están seguros de qué vaya a pasar. Porque en las conclusiones de ese documento, pues déjenme les comparto que en las conclusiones de ese documento que lanzaron hoy a nivel mundial, sobre todo para América Latina y el Caribe, pues nos dice que la pandemia afectó de forma duradera el funcionamiento de los sistemas educativos de todos los países de la región. Y lo marcan como algo que pasó, afectó, no. Va a seguir afectando el funcionamiento de los sistemas educativos de todos los países de la región. En esas conclusiones nos dice que solo Nicaragua informa que logró mantener el funcionamiento de clases presenciales, solo Nicaragua. Y la gran mayoría de los países debió cerrar las escuelas por periodos superiores a los 6 meses. Es decir, cerraron marzo, abril, mayo, junio y julio, y agosto. Hay países que tienen pues, ciclos escolares de enero a diciembre. Y hay países que tienen ciclos escolares de agosto a junio del siguiente año. Entonces dice que eso llegó a transformar a América Latina y el Caribe en la región con el cierre de escuelas más prolongado del mundo. ¿Por qué? Pues porque otros países de Europa, por ejemplo, pues tuvieron cierre de escuelas menos tiempo. Nos dice que hacia marzo de 2021 la mayoría de los países se encontraban en diversas situaciones de cierre parcial. Dice que sin embargo se dan cuenta de que no se ha dejado la pandemia atrás. La pandemia no se ha dejado atrás. Nadie la ha domado, nadie la ha controlado. Aquí en México escuchamos al presidente de México decir desde abril, mayo, ya se domó la pandemia, ya se domó la pandemia, ya se domó la pandemia. Como unas 38 o 40 veces ha dicho, ya se domó la pandemia, y no es cierto, no es cierto. Dice, con varios países entrando o viviendo de lleno una segunda ola de COVID y con problemáticas en infraestructura, disponibilidad de elementos de higiene y protección y estándares mínimos de seguridad sanitaria, pues resulta fundamental avanzar en una agenda de trabajo integral para generar condiciones apropiadas lo más pronto posible. La pandemia no se ha logrado, la pandemia está en permanente evolución, y en ese sentido todos los países de América Latina y el Caribe tendrán que establecer acciones sobre qué hacer en la educación, los que están en presencial como Nicaragua, y los que van a estar a distancia o en forma híbrida, pues tendrá que tomarlo en cuenta. Porque esta parte, pues es importante que se las comparta, porque es parte de lo que hay que contemplar en la evaluación del programa escolar de mejora continua, en el tercer momento de la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico en México. Nos dice que hay que ofrecer alternativas para aquellos estudiantes que permanezcan en modalidades remotas. Yo pienso que aquí dice modalidades remotas, pero yo pienso que debe decir en comunidades remotas, alejadas, a la vez que garantizar la seguridad de los estudiantes que asisten a clases presenciales. Entonces hay que ponerle atención a los estudiantes que permanecen en modalidades remotas, a distancia, y a los que asisten en forma presencial. Hay que ver qué alternativas se les van a ofrecer a ellos, y eso agregarlo en el programa escolar de mejora continua del siguiente ciclo escolar, maestro, del siguiente ciclo escolar.
Todo esto exige una alta capacidad de flexibilidad e innovación en ámbitos de gestión, planificación, didácticas, evaluación y mantención del vehículo o del vínculo emocional y pedagógico. Toda esa parte hay que contemplarla, pues, para el siguiente ciclo escolar en este programa escolar de mejora continua de cada una de las escuelas de México y de todos los países de México y de todos los países de Latinoamérica. La mayoría de los países optó por modificaciones curriculares para el 2020 y para el 2021 pues se ve un uso creciente de mecanismos de evaluación formativa. Fíjense, la mayoría de los países optó por modificaciones curriculares para el 2020 y en el 2021 pues se ve un uso creciente de mecanismos de evaluación formativa. En lo que se refiere a evaluación, pues dice que para el 2021 debe ser un año en que se priorice el diagnóstico. Entonces, en el programa escolar de mejora continua del siguiente ciclo escolar, pues habrá que priorizar un diagnóstico para conocer los efectos de la pandemia, el interés en retomar calendarizaciones suspendidas y en caso de contar con condiciones e implementar herramientas nuevas, específicamente diseñadas, herramientas nuevas diseñadas para dar respuesta a la pandemia. Todo esto habrá que contemplarlo para el siguiente ciclo escolar en el programa escolar de mejora continua y hay que revisarlo y hay que analizarlo en esta octava sesión de Consejo Técnico. Nos dice que los sistemas de evaluación deberán trabajar concertadamente con las necesidades de los distintos actores educativos. Hay que innovar en nuevos desarrollos y alianzas para aportar a diagnósticos pertinentes y a tiempo, además de contar con el apoyo político y económico de los gobiernos. Miren, esto de contar con el apoyo político y económico de los gobiernos, pues va a estar en chino, hay que comprometerse a avanzar en términos de innovación, hay que innovar, hay que lograr hacer diagnósticos efectivos y hay que implementar con la flexibilidad suficiente para una contingencia sanitaria que está en permanente evolución. Nos dice el documento que esta contingencia sanitaria está en permanente evolución, maestros. Esto no se va a acabar tan rápido. No se va a acabar tan rápido. Y hay que desplegar acciones para mayor bienestar y aprendizajes de todo estudiante de la región. O sea, de los 18 países, al menos que participaron en esta encuesta. Pero creo que son 24 países en América Latina y el Caribe, creo que son 24 países. Saludos a Rosalba Arcos, ¿cómo estás? Saludos. Miren, acaba de salir un comunicado o un boletín. Déjenme ver dónde lo guardé. Se los voy a leer ya para terminar este video. Se los voy a leer, se los voy a compartir porque es un boletín informativo de una reunión que hubo hoy con el gobernador de Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Hubo una reunión o una rueda de prensa a las 11 de la mañana. Y bueno, hablaron de, pues, el regreso, no a clases presenciales, hablaron del regreso a las actividades escolares, que es diferente. No va a haber clases presenciales en Nuevo León, al menos en esos 25 municipios con los que se va a empezar. No va a haber regreso a clases presenciales, va a haber regreso a actividades escolares, que es diferente. Y en ese regreso a actividades escolares, pues eso implica atender, orientar, acompañar a alumnos o padres de familia que vayan a la escuela a pedir información o a pedir apoyos para sus muchachos. En eso va a coincidir, pues, el regreso a actividades escolares. No va a haber regreso a clases presenciales, que es muy diferente. Y el comunicado dice así. Es un boletín de prensa, es un comunicado del gobierno del estado. Dice: 17 de junio de 2021 anuncia estado reactivación educativa, no reactivación de clases presenciales. Dice: el próximo 21 de julio se reanudarán las actividades escolares. El gobierno del estado anunció el inicio de la reactivación educativa en colegios y escuelas de 25 municipios rurales de Nuevo León el próximo 21 de junio.
o sea, el próximo lunes, dentro de 4 días. En rueda de prensa, hoy a las 11 de la mañana, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aclaró que serán solamente el personal docente y administrativo quienes regresen a los planteles para realizar actividades escolares en una primera etapa, o sea, esos 25 municipios. No es regreso a clases presenciales, es regreso a actividades escolares para que el maestro vaya adaptándose, vea que su escuela está en condiciones, manifestó el funcionario estatal. El mandatario estatal convocó a los padres de familia para que se acerquen con los directivos de los planteles educativos, quienes decidirán el proceso a seguir. Como es un proceso complicado, convocó a los padres y madres de familia que antes de tomar una decisión se pongan en contacto con el director de su escuela en donde sus hijos están, pues para preguntar sobre cualquier duda, Dice el gobernador, vamos a preparar la escuela y a preparar a los maestros y padres de familia para el regreso posible del próximo ciclo escolar, porque tampoco lo están asegurando de que vayamos a regresar a clases presenciales al inicio del próximo ciclo escolar. Eso es algo que ya decidimos y que el sistema de salud nos ha recomendado. Hasta el siguiente ciclo escolar, tal vez, posiblemente, pues podrá haber un regreso a clases presenciales. El gobernador reiteró que al tratarse de un proceso gradual, es voluntaria la participación de los maestros, por lo que a quienes decidan no asistir, se les respetará sus derechos laborales. Esto es importante, maestros, porque hay directivos, directores o inspectores o supervisores, pues que se pasan esto y obligan de una manera a que vayan todos a la escuela a hacer acto de presencia. Entonces está bien claro lo que dice este boletín, hay que guardarlo. Y este boletín, estas 2 hojas, se los voy a pegar en los comentarios. Dice, el gobernador reiteró que al tratarse de un proceso gradual, es voluntaria la participación de los maestros, por lo que a quienes decidan no asistir, se les respetará sus derechos laborales. Yo creo que esto lo está comentando para aquellos 25 municipios, porque es donde se va a empezar el 21 de junio, pues el próximo lunes. Los municipios en donde se iniciará la reactivación educativa son, 25 municipios son Abasolo, Anáhuac, Arramberri, Bustamante, China, van 5. Doctor Cos, Doctor González, Galeana, Zaragoza, General Treviño, van 10. Higueras, Gualavices, Iturbide, Lampazos, Los Aldama, van 15. Los Herrera, Ramones, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, van 20. Mina, Parás, Rayones, Vallecillo y Villaldama, son 25 municipios. Para esos 25 municipios va dedicado este boletín, esta información. Saludos a los que se están conectando. Pues les voy a pegar aquí mismo, después del nombre de este video, voy a tratar de pegarles pues el enlace para que accedan pues a ese documento, a un año del comienzo de la pandemia, un análisis pues de del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Es un análisis de LLEC, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Es un documento también de la OREALC, que es la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Y es un documento también pues de la UNESCO Santiago. De la UNESCO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
para la educación, la ciencia y la cultura. Creo que así es, creo que así es. Un saludo a los que se están conectando. Buenas noches. Compartan este video y este video también va a ir para YouTube. Este video también va para YouTube. Y el video de YouTube, a un año del comienzo de la pandemia, pues ya se está reproduciendo, Entonces, pues les encargo, pues que lo compartan también y que lo revisen. Saludos a todos y buenas noches.